Bueno, primero te doy la bienvenida, Alejandro. ¿Cómo estás? Muy bien, Lucía, ¿tú? Bien, gracias. Vamos a empezar como siempre empiezo. Primero cuéntale a mi público, ¿quién eres, Alejandro? ¿Quién soy? Pues soy eh, alguien que nació en Cuernavaca, bueno, no, en la Ciudad de México, pero se crió en Cuernavaca, en México, y luego pues me vine a Estados Unidos a estudiar la carrera, y después yendo y viniendo a México ya me quedé por acá. Soy ingeniero químico, con el doctorado en ingeniería química. Ok. Ahora cuéntale al público cómo nos conocemos tú y yo. Sí, bueno, cuando yo era niño y nos fuimos a vivir a Cuernavaca a los 10 años, empecé cuarto de primaria. Y pues tu hermano Héctor era mi compañero en la escuela. Ujú. Y fuimos amigos pues el resto de la primaria, secundaria, prepa. Entonces pues de ahí nos conocemos. Y luego también tu hermana más chica, Mari Carmen, era Sí, compañera Marica era mía compañera, sí, y de Jorge. y de Jorge, sí. Ujú. Entonces sí, crecimos. El otro día estaba tratando de acordarme de cosas de ti o de tu familia y no sé por qué recuerdo que ustedes tomaban Coca-Cola, Ajá. que supongo que se me quedó grabado porque que en mi casa nunca había refrescos a menos de que Ajá. fuera fiesta. Sí, Entonces o sea, estaba para empezar toda esta reputación de que la familia de los Cano, que eran tú y tus dos hermanas, eran muy inteligentes. Eso se sabía así, de todo el mundo lo sabía, ¿no? Y bueno, pues está la relación con Héctor, la relación con Mari Carmen, nosotros. Y luego, bueno, otra de esas cosas que se me quedó grabadas, quién sabe por qué, era lo de que tomaban Coca-Cola. Y no sé cómo me enteré o cómo lo supe. sí, no sé, bueno, sí, en la escuela, en la casa siempre había refrescos, pero no, o sea, vamos a la hora de la comida y eso normalmente era agua de limón, agua de naranja, algo así, pero sí, Ah, o sea, y cada vez si queríamos tomar refresco íbamos a la cocina y ahí estaban y no había ningún tipo de prohibición o restricción. sí, pues vete a saber cómo me hizo yo esa historia. Sí. Bueno, Alejandro, pues además también hay una conexión muy especial contigo porque cuando Héctor se vino a vivir a Estados Unidos, pues bueno, Héctor siempre fue muy amiguero, pero sabíamos de sus grandes amistades y tú eres uno de ellos. Entonces, aún con el paso de los años, pues sabíamos que estabas allí en su vida y que te seguía considerando un gran amigo. Y luego, cuando Héctor murió y se organizó este memorial, entrando al espacio donde se iba a hacer el evento, yo recuerdo que bajaste, como llegaste tú a saludar. Y bueno, fue también así como un momento muy lindo claro, Alejandro está aquí, Alejandro, estás aquí como lo estuviste toda la vida en la que conociste a Héctor. Es algo que te agradezco profundamente. Sí, vamos, o sea, a mí lo que me entristeció mucho más fue que estando relativamente cerca, o sea, pues Héctor en Manhattan y yo aquí en el norte de Nueva Jersey, realmente, o sea, tomaba una hora manejar para vernos, que no nos vimos más. Y eso creo que tiene algo que ver también con el tema de lo que vamos a estar platicando hoy, ¿no? O sea, yo estoy seguro que si yo lo hubiera propuesto o él lo hubiera propuesto, los dos hubiéramos dicho que sí, ¿no? O sea, y alguna vez lo hicimos, ¿no? Y me acuerdo que vino para acá, nos fuimos a un parquecito que hay por aquí de atracciones, se llama The Land of Make Believe, eh, con mis hijas, con su hija, y la pasamos padrísimo. Pero pues sí, o sea, cada quien con sus ocupaciones, con el trabajo, la familia, o sea, el no hacerte el tiempo, no nada más para decir que sí, sino también para invitar, ¿no? Y crear las oportunidades de decir que sí. Pues sí, es como dicen en inglés, fue uno de mis grandes regrets. Bueno, pues vamos a empezar, entonces vamos a abrir la puerta. ¿Cuál fue ese momento de tu vida en el que pensaste, y si digo que sí, dijiste que sí e hiciste algo? Sí, bueno, pensando, hay dos, yo creo que uno muy obvio, que es Ujú, el de cuando
yo trabajaba en la prepa por las tardes con un amigo de mi papá, que era ingeniero mecánico, mm, y él había hecho su doctorado en el MIT. mm, Y entonces él me dijo, oye, va a venir alguien de la oficina de admisiones de MIT a dar una plática por acá de cómo es la universidad, eso va a ser en la Ciudad de México, ¿por qué no vas a ver? Y de hecho, Héctor vino a esa plática también. mm, Fue me parece que en el Colegio Americano en la Ciudad de México o en alguna otra prepa de esas muy, muy caras. ujú, Y fuimos varios desde Cuernavaca, nos fuimos juntos a la plática. ujú, Y al final, pues hice las solicitudes, hice los exámenes, hice las entrevistas, pedí las cartas de recomendación y me aceptaron, ¿no? Y en ese momento todavía ni siquiera había hecho solicitud para las universidades en México. ujú, Y pues tomé la decisión de decir que sí, ¿no? De venirme a Estados Unidos con la idea de que si las cosas no funcionaban, puedes perder un año en la escuela, pero no en la vida, ¿no? Y que iba a haber ahí, pues, experiencias interesantes, etcétera. Y ujú, pues sí, esa decisión de decir que sí, a explorar la posibilidad, pues me abrió muchísimas puertas. Entonces, digo, esa es como que la obvia, ¿no? Porque cuando sales de tu casa la primera vez a algún lado, pues es porque estás diciendo que sí a alguna oportunidad. ujú, La otra que se me ocurrió fue ahora en la pandemia. mm, Bueno, pues todos estábamos en casa, encerrados, yo muy nervioso con lo que estaba pasando en México, viendo que lo que decía el gobierno no cuadraba con la realidad, que el gobierno estaba subestimando lo que estaba pasando y yo pues aterrorizado de que esto le fuera a pegar a mi familia, ¿no? Entonces me ujú, empecé a investigar, me inscribí a Twitter y empecé a publicar cosas ahí, ujú, tanto pues, desde mi punto de vista desmintiendo las cosas que decía el gobierno, ujú, como también empezando a compartir cosas que yo sé por mi formación. O sea, yo la carrera la hice en ingeniería ambiental y la maestría también en ingeniería ambiental, sobre todo viendo cómo es la contaminación en espacios interiores. ujú, Y pues con mis contactos y gente muy rápido nos dimos cuenta que este era un virus que no se transmitía por tocar cosas, ujú, sino por respirar ujú, partículas que están flotando y que se acumulan en espacios cerrados. Y entonces empecé yo también ahí pues también en Twitter a compartir información sobre eso, de cómo cuidarnos. Y de pronto me empezaron a buscar en México estaciones de radio para que les diera entrevistas por la primera parte, por la parte de las críticas, ujú, ¿no? Porque yo también estaba empezando a ver cómo iba el tema de la vacunación y que no cuadraban lo que ellos decían de entregas con lo que estaban poniendo. Yo decía, bueno, hay un montón de vacunas que no han puesto. Y entonces fueron las primeras solicitudes de entrevista y a mí eso me ponía muy nervioso, ¿no? Dice, no, yo qué voy a dar, si quieren yo les mando información y ustedes investiguen, pero no quiero yo andar pues dando mi voz, ¿no? Y al final dije que sí. Al final ujú, me animó otra doctora que ya está haciendo muchísima este, eh, publicación de información y me animé y dije que sí. y eran solo Y entrevistas en radio. al principio entrevistas en radio Mm, y un poco después les ponía la condición, bueno, sí, pero déjenme al final, en los últimos 3 minutos de la entrevista, explicar un poco de cómo nos podemos proteger de este virus, ¿no? Y qué tipo de cubrebocas usar, etcétera. Y poco a poco me fueron dando más oportunidad y al mm, final, digo, en el pico peor de la pandemia, pues yo tenía cada semana entrevistas de radio, tuve un par de entrevistas en televisión, por ahí hay un montón de videos en YouTube todavía guardados, ay, donde los voy a yo, buscar. donde yo explicaba cómo tenía que ser el cubrebocas, de qué tipo, cómo que Ujú, tenía que ser perfectamente, cómo medir la ventilación, cómo ventilar los espacios. Y pues quiero creer que a raíz de eso, o sea, antes de que hubiera más inmunidad y más vacunas generalizadas, pues sí ayudé a personas a cuidarse ujú, y a evitar contagiarse. Y de hecho hay gente que me lo ha agradecido, gente que conocía digo, a través de la divulgación en Twitter. Y yo lo que les contestaba es que, o sea, con una persona que hubiese aprendido a cuidarse, eso justificaba todas las horas invertidas en este esfuerzo. ujú. Y pues sí, digo, ya empezaron a caer afortunadamente las cifras de muertes diarias y eso ya me dejaron de buscar. Pero tuve por ahí unos 4 o 5 meses en que sí, o sea, estaba yo en el radio a cada rato y en televisión a veces, por animarme la primera vez y decir que sí.
déjame unir las dos, tus dos sís y regresarnos a tu primer sí. Cuando se abrió esta oportunidad de que te fueras al MIT a estudiar la carrera, Ujú. ¿no te dio nervio? Porque no nada más Sí, era irte a otro país. ujú, Estabas chavito, o sea, irse a la sí, carrera. Yo me vine a estudiar la maestría y ya me vine a los 29, o sea, yo ya me sí. vine grandecita, pero imaginarme haberme ido a la universidad a otro país, a mí me da mucho nervio, pero esa es una, pero la otra es, no nada más cambiabas de país y dejabas a tu familia, te ibas al MIT, que es Ujú. así, una institución reconocida mundialmente. ¿No te daba nervio? Sí, vamos, yo creo que también parte por no, o sea, me debió haber dado más nervio, ¿no? Pero parte, pues no saber qué implicaba, o sea, Mm, yo creo que ya una vez que salí, pues sí, lo que digo es que las personas que salen de su pueblo se parten en dos ujú, y ya no hay manera en que vuelvas a unir esas dos partes tuyas otra vez, ¿no? ujú, Y eso es algo que nadie me advirtió, ujú, ¿no? Porque, pues sí, salí y entonces, pues ya mis amigos están desperdigados por todo el mundo y la familia ya no estamos en el mismo lugar. ujú, De hecho, pues mi mamá eso lo sufrió en carne propia, pero no me lo advirtió porque ella, su hermano vive en España, ujú, ¿no? Ellos, o sea, mis abuelos fueron inmigrantes españoles a México, yendo y viniendo. Y pues llegó un momento en cuando mi tío acabó la carrera que dijo, no, yo me quiero regresar a España. Y pues toda la vida han estado uno en cada continente, ujú, viéndose pues cada vez que pueden, pero eso ves en persona, a lo mejor era cada dos, cada 3 años, a ujú, veces más. Y pues sí, con la vida partida a la mitad, ¿no? O sea, la mitad de la vida de mi mamá está en México, la otra mitad está en España. La parte otra o sea, no nada más salir de tu país, sino llegar a MIT, ahí sí llegué con mucho respeto. O sea, yo estaba acostumbrado en México en la prepa a que todo se me hacía fácil, ¿no? O sea, pues sí. no necesitaba estudiar mucho o casi nada. O sea, simplemente pues, yo entendía las cosas, las absorbía, tenía buena memoria, se me daban las matemáticas, se me daba la física y pues todo con mucha facilidad. Ujú. Llegando a MIT yo llegué muy consciente de que eso no iba a continuar, ¿no? Y llegaba, y además yo bastante intimidado, porque además en el proceso de solicitud me había tocado hacer todos los exámenes, en ese momento le llamaban los achievement tests, pero algo así como los SATs, etcétera, Ujú, en el colegio americano en la Ciudad de México, que el colegio americano es una high school de Estados Unidos ujú, en México, ¿no? ujú, Con todos los recursos de las high schools de Estados Unidos, ¿no? ujú, Con que cada maestro tiene su salón y el maestro de física tiene su propio laboratorio ahí, y ujú, ves los lockers, ¿no? Como en las películas, y en cafeterías y los gimnasios, esto que, o sea, nuestra prepa, pues eran salones. ujú, Y había por ahí un laboratorio al que íbamos cada 15 días a hacer práctica de algo, grupos de 40, ¿no? En los que ujú, los maestros venían y venían, pero nada que ver con lo que es un high school americano. ujú, Y entonces ya, o sea, yo estudiando para esas pruebas y viendo los libros que utilizaban y viendo cómo eran sus grupos, yo ya estaba muy consciente de ujú, que no iba a estar tan fácil, ¿no? ujú, Y de hecho, pues sí, o sea, el primer año yo iba a clases, regresaba al dormitorio, comía algo y entre las 7 de la tarde y las 2 de la mañana era estar estudiando y haciendo problem sets, etcétera, etcétera, o sea, de descansar del viernes en la noche, ir a alguna fiesta, dormir tarde el domingo y digo el sábado, pero el domingo otra vez, ¿no? ujú. Y así fueron 4 años. O sea, el factor de intimidación, ese sí lo traía yo. ¿Te duró los 4 años? Me duró los 4 años el tener que hacer eso de esa manera. Ujú, O sea, el estar intimidado no, ujú, porque sí empecé a ver que, pues, o sea, una vez aprendiendo a redactar en inglés, porque al principio, o sea, mi clase más difícil el primer año no fue ni cálculo ni física, fue la clase de redacción, ¿no? Me regresaban los papers con más tinta roja que negra, porque además igual, o sea, en esa época, y me imagino que sigue siendo igual ahora en México,
Ujú, pues cuando te encargaban hacer un trabajo, pues no estaban realmente viendo que estabas escribiendo originalmente. Mucho era copiar la estampita y copiar de la enciclopedia, etcétera. Y los profesores simplemente con que entregaras volumen te lo daban bien, ¿no? Entonces, este tema de aprender que, pues no, o sea, lo que es el plagiarismo y las ideas propias y redactar y construir ujú, y hacer una estructura, etcétera, todo eso era nuevo, ujú, ¿no? Entonces, pero digo, una vez adquiridos esos conocimientos y esas prácticas, pues ya, o sea, tuve muy buenas calificaciones en el MIT y entonces ya no estaba yo intimidado, pero sí estaba consciente de que para poder yo seguir obteniendo esos resultados, pues sí tenía que estudiar y tenía que trabajar fuerte. De hecho, después, cuando fui a Berkeley a la maestría, ujú, y ahí el ritmo era un poco distinto, o sea, la carga de trabajo no era tan grande como MIT, y ahí me di cuenta que, pues, yo fui mucho más feliz en Berkeley que en MIT, ¿no? Porque ujú, tenías tiempo de asimilar las cosas. O sea, el no estar teniendo que hacer tanto trabajo y tanto problema imposible todo el tiempo, te daba tiempo como que de asimilar. Yo hay veces que, digo, hace mucho que no lo hago, pero veía apuntes de algunas de mis clases de MIT y decía, yo no me acuerdo de esto. O sea, es mi letra, parece que me fue bien en ese examen, pero yo no me acuerdo de esto. ujú, O sea, era tanto y con tanta presión y todo el tiempo que simplemente las cosas no las retenías. ujú, Y en cambio, ya en Berkeley, con otro nivel no digo de dificultad, sino de carga de trabajo, ujú, una carga de trabajo más ligera, pues sí te daba tiempo de entender, de aprender. Entonces sí, o sea, yo creo que yo no le recomiendo lo que yo hice a todo el mundo, ¿no? De hecho, no se lo recomendé a mis hijas. ujú, Hay gente que sí, hay gente que llega allí y está en lugar donde tienen que estar, pero vamos, lo importante no es estar en el lugar más prestigioso que en papel es el número, es estar en el lugar donde tú estás bien y estás con tu gente y estás con tu forma de aprender y con tu forma de trabajar. Yo creo que eso es o sea, para los jóvenes es el punto importante, ¿no? Si quieres encontrar tu lugar con tu gente, con tu forma de aprender, más que guiarte por los rankings de cuál es la número uno, la número dos, la número tres. Ahora, claro, la bronca es que tengas las herramientas para darte cuenta de cuál es tu forma de aprender y de vivir y de, o sea, Sí, saberlo ya es 50% de la solución, pero está complicado sí, no, saberlo. a los 18 años, pues muchas veces no lo sabes, ¿no? Y de ahí Ujú. pues dependes pues, de tu familia o de gente que también ha tenido esas experiencias, que las comparta contigo y que un poco decidan guiarte. Cuando tú te fuiste al MIT a la carrera, ¿no conocías a nadie en tu círculo cercano que se hubiera ido allá? O sea, que viniera de ahí, bueno, que hubiera estudiado allí. No, o sea, solamente, o sea, yo solamente, digo, conocía amigos de mi papá que habían hecho el posgrado afuera, Ujú, pero yo no conocía a nadie que hubiese hecho la carrera fuera de México. ujú. Entonces hiciste la carrera ahí, luego te fuiste a Berkeley al doctor, de Una maestría de un año. maestría. Sí, luego regresé a México a trabajar un par de años y luego regresé otra vez a MIT a hacer el doctorado. Ahí sí ¿Cuándo, ya con conocimiento de causa, ¿no? Ya sin ningún pretexto de no saber a qué iba. cuál fue, cómo dirías que fue tu percepción del MIT, cómo cambió de estos años, o sea, haber experimentado todo esto, Ujú. primero la carrera ahí, luego haber salido, haberte dado cuenta de estas cosas sobre Sí. ti? ¿Cómo regresas al MIT? ¿Cómo lo percibes? Sí, bueno, el regreso fue un poco distinto, porque digo, yo estudié ingeniería ambiental en la carrera, en la maestría, y estuve 2 años trabajando en el gobierno en México. Ujú. Dije que yo era ecoburócrata. Y Ecoburócrata, ¿qué es eso? o sea, green bureaucrat, ¿no? O sea, burócrata en el área de ecología. No, pero ahí me di cuenta que todo lo que yo había aprendido, que estaba enfocado al tratamiento de la contaminación una vez producida, no era lo que yo quería hacer, ¿no? Si yo lo que quería hacer una cosa que en ese momento estaba mucho de moda, que se llamaba prevención de la contaminación, ¿no? Que era cambiar los procesos para hacerlos más limpios. Y ahí me di cuenta, pues, que para hacer, que eso no se enseñaba en ningún lugar. ¿Te Y diste cuenta de eso en el trabajo en en México? México, trabajando, sí. Y entonces empecé a buscar programas, etcétera, y al final
me puse en contacto con un profesor que yo conocía de MIT, que había sido el jefe del departamento de ingeniería civil, y él me dijo, sí, está muy claro lo que quieres hacer. Dice, no hay un programa estructurado de esto, pero vente para acá y aquí lo organizamos. Mm, Y esa fue la razón por la que regresé. Y de hecho, al final, o sea, aunque fue, me aceptaron en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental para hacer esto, una vez ya allí me di cuenta que lo que necesitaba yo era estudiar Ingeniería Química. Y mm, entonces pues fue que cuando me cambié al Departamento de Ingeniería Química y acabé haciendo el doctorado en Ingeniería Química. Pero eso fue un poco no tanto por la forma de ser del lugar, sino por contactos y porque lo que yo quería hacer muy específico ujú. y que era el lugar que me daba la flexibilidad para hacerlo y bueno, y además este, financiamiento y otras cosas. Antes de pasar al otro sí y al nervio que te daba esto de las entrevistas, en esos 4 años de carrera, y luego la maestría y luego el doctorado, ¿qué cosas te daban nervios? ¿Qué cosas me daban nervios? Sí, que tuvieran que ver Eh, con la academia y que tuvieran que ver con tus estudios. Me daban nervios. Uno de los errores que cometí en MIT Mm, era tomar demasiadas materias. mm, O sea, me daba nervios no aprovechar la oportunidad. ujú, Me daba nervios escoger y comprometerme a algo sin dejar como que tratar de hacer todo al mismo tiempo. ujú, Y al final, digo, ahora ya cuando yo le doy consejos a chavos, es decir, mira, tú haz lo mínimo que necesites hacer para completar los requisitos para la carrera, pero no trates de hacer cosas de más. O sea, ese tiempo de más, dedícalo a unirte a un grupo de investigación, a un equipo que esté haciendo el concurso del coche eléctrico, el concurso del coche solar, porque todo este trabajo en equipo al final es lo que te va a dar la experiencia y las vivencias, ¿no? ujú, Pero sí, el miedo era el miedo a desaprovechar la oportunidad y entonces estar, digo, tomando clases de más y estudiando de más, yo creo. ujú. Tienes que hacer presentaciones enfrente del salón, enfrente de un grupo, Sí, y ese eh, tipo de cosas no te daban nervios. esa cosa es lo normal. O sea, igual de nervios en México que en Estados Unidos. Siempre, digo, presentar en frente de la clase en México, pues sí te da nervios, ¿no? El miedo a hacer el ridículo, el miedo de repente, no sé, teníamos que las obras de teatro, ¿no? Y siempre a la hora que sales, me acuerdo también en el Morelos, en el Colegio Morelos que fue donde tú y yo estudiamos, Ujú, en primaria, en secundaria, había concursos de declamación, ¿no? sí. Y era en el auditorio con un montón de gente. Ujú. Y sí, pues salías y se te hacía nudo aquí, o sea, Mm, ya empezabas tú a declamar y ya, un poco, ya metido en eso se te iba quitando. Yo creo que el nervio en hablar en público, yo creo que el más grande fue en ese entonces, ¿no? En primaria, en el auditorio. Después, o sea, es la misma sensación, pero pues con la práctica, el miedo se va acabando ya estás acostumbrado a hacerlo. Antes de brincar al otro, ya me dio mucha curiosidad. ¿Qué cosas declamaste o en los concursos del Colegio Ay, Morelos? ya no me acuerdo. Había el hermano Lobo, creo que de Rubén Darío. Mm, me suena, pero no me acuerdo Me de la acuerdo historia. de un par de frases todavía, pero ¿Cómo qué edad tenías yo cuando creo que eso fue, concursaste? creo que sexto de primaria, yo creo. ¿Ganaste algún lugar importante? No sé, no me acuerdo. No, seguro que no fue el primer lugar. Si quedé por ahí en tercero o cuarto, no me acuerdo. Ok. Bueno, porque estoy tratando de rastrear. Vamos ahora al nervio que te daba eh, bueno, antes de llegar al nervio que te daba lo de las entrevistas durante la Sí. pandemia. ¿Por qué decidiste, primero, por qué no tenías Twitter a esas alturas? Nunca había sentido yo la necesidad de compartir mis pensamientos con el mundo. O sea, a mí Ujú. esto de las redes sociales, digo, cuando salió Facebook, me metí, pero sobre todo para jugar Farmville con mi familia. ¿Qué es eso? No sé si cuando salió Facebook al principio, había un jueguito de que tú construías tu propia granja, ¿no? Y entonces de repente, y lo pusieron a través de Facebook. Entonces de repente, tú podías decir, mira, hay una vaquita rosa por aquí, lo ponías aquí y lo compartían. Entonces mis hermanas y yo jugábamos a eso con mis sobrinos y un poco para estar en contacto pues con la gente de Morelos y la familia, pero nada más. O sea,
Eh, entonces sí, yo sabía que existía una cosa que se llama Twitter. Ujú, Sabía yo que pues, o sea, en televisión, en las noticias, que Donald Trump a cada rato estaba ahí poniendo cosas. Empecé a verlo porque cuando yo buscaba en Google cosas de la pandemia en México, de repente salían tweets de ahí de un par de personas y fue por ahí que empecé a meterme y a seguir a esas personas. ujú. Y entonces decides crear tu cuenta. Decido crear mi cuenta primero para empezar a interactuar con esas personas que parecían tener algo más de información que la que estaba libremente disponible. Y Ujú, después ya por el coraje de ver las mentiras y la propaganda del tal Hugo López Gatell todos los días a las 7 de la noche, para empezar a yo pues, a desahogarme y a tratar un poco de decir, no, es que mira, yo he estado siguiendo lo que está pasando aquí, lo que está pasando en España. No es cierto que está pegando menos fuerte en México. ujú, Lo que pasa es que se hacen pocas pruebas y lo que pasa es que tenemos una población mucho más joven. ujú, Pero si comparas por 100,000 personas de edad de 65 años en adelante, la cosa va muy mal. ujú. Para ese entonces, ¿a ti no te habían hecho entrevistas de ningún tipo en ningún lado? No, no, en medios no, para nada. O sea, O sea, independientemente, porque ya después todo, o sea, todo mi trabajo profesional aquí en Estados Unidos ha sido pues en una empresa privada que trabajamos con clientes en la industria química y hacemos proyectos para ellos, pero nada que tenga que ver con exposición al público. ujú. Y entonces empieza esta nueva etapa tuya de empezar a decir lo que piensas, Sí. fundamentarlo con todo lo que sabes. Ujú. Y el nervio que te daba, ¿de dónde venía? O sea, cuando te proponen hacer las entrevistas para radio primero, ¿de dónde venía el miedo? Mira, Habías hecho todo lo que habías hecho en tu vida. sí, vamos, o sea, yo creo que un nervio era que el asunto este era muy político, Mm, ¿no? Entonces, un nervio era, bueno, o sea, como están las cosas en México, sí, sobre todo viendo lo que le ha pasado a todos los activistas ambientalistas en México, ¿no? Y la cantidad de activistas ambientalistas que han sido asesinados. mm, Yo decía, bueno, vale la pena exponerse a estar ahí en el radar si, o sea, si llegas a incomodar mucho, ¿no? ujú, Lo ujú, que pueda pasar. Y por otro lado, pensando que había gente que podía hablar con más autoridad sobre la parte pues de la enfermedad y cómo cuidarte. Pero después me di cuenta que muy poca gente estaba hablando sobre el tema de la ventilación y sobre el tema de que eso se transmite por respirarlo. Y dije, no, es que nadie más lo está haciendo, entonces hay que entrarle. ¿Por Y qué entonces nadie más lo lo que me di estabas? cuenta en Twitter es que lo que te ganas seguidores en Twitter era ser como, o sea, estar lanzando cosas contra el gobierno, ¿no? O sea, la parte de que entre todos nos desahogamos, cada Ujú, vez que le tiraba yo ahí a López Gatell me ganaba seguidores. Pero entonces ya era un poco como el mecanismo para ya empezar a tener una plataforma para compartir lo que realmente yo quería compartir, ujú, que era cómo nos cuidamos de esta cosa. ujú, O sea, y el equilibrio, ¿no? De seguir aumentando el número de seguidores con uno que otro comentario, digo, todos justificados desde mi punto de vista, pero pues sí, sino que es que, o sea, llamando mentiroso a este hombre, etcétera. ujú, ujú, Y con ejemplos, o sea, no nada más digo mentiroso, sino digo mentiroso porque aquí están las pruebas y aquí está el documento y aquí está ujú, el dato real de otro país, etcétera. Pero digo, ir balanceando eso con al mismo tiempo empezar a dar todos los datos de divulgación científica para ayudar a la gente a cuidarse. ujú. Y entonces esto dura, o sea, lo de las entrevistas dices 4 meses, Más o menos 4 o 5 cuatro o meses. cinco Luego meses, otra vez cuando llegó la ola de verano en el 2001, otra vez un poco de interés, etcétera, y ahorita ya, 2021. en 2021, sí. Sí, sabes que empezó en el Sí. 2020. Es que ahorita Este, dijiste 2001 y yo así, no, no, perdón, no, todavía no. 2021. 2021 Ujú, fue cuando ya la gente estaba vacunada, ujú, empezaban a vacunar, pero vino una ola en verano. ujú, Y otra vez el gobierno desestimando la posibilidad de que hubiera pegar. Y creo que en esa ola de verano creo que murieron 150,000 personas en México. ujú. Y ¿Volviste luego ahí? un poco más cuando pegó la nueva variante Omicron en el invierno de 2022, Ujú, pero ya una vez que ya no había los contagios masivos,
pues pasó el interés a otras cosas y ya me dejaron de buscar y ya, pues regresé a, a mi vida privada. ¿Sigues con tu cuenta de Twitter o la cerraste? La mantengo, sigo leyendo lo que pasa por ahí, de repente, digo, hago comentarios a alguna cosa, pero ya no estoy publicando como publicaba cuando lo de la pandemia. Wow, muy bien. Bueno, pues muy interesantes tus sís. Ujú. Ahora vamos a pasar a lo opuesto. En qué momento de tu vida decidiste que decir que no era mucha mejor opción? Mira, yo creo que ya hace como 10 años, tuve un accidente en el coche Mm, y a raíz de eso me tomaron la presión y salió muy alta, ¿no? Yo pensaba que era por el susto. Pero después, creo que me tocó ir al dentista 2 semanas después y aquí en Estados Unidos han empezado a medirte la presión también cuando vas al dentista y también salió alta, ¿no? Entonces ya fui al doctor y entonces me dijo, no, pues tienes la presión alta, debes de empezar a tomar este medicamento. No, a ver, pero le dije, o sea, ese fue mi no, ¿no? Le digo, yo no quiero tomar un medicamento de por vida, ¿qué más puedo hacer? Y me dijo, mira, la presión alta es por genética, por edad, por peso y por tu actividad física. Las primeras dos cosas no las puedes controlar. ujú, Dice, pero puedes hacer más actividad física y puedes tratar de bajar de peso. Y fue lo que hice, o sea, empecé a caminar, a hacer algo de ejercicio, a cuidar lo que comía, etcétera. Obviamente, monitoreando, ¿no? ujú. Monitoreando si eso estaba funcionando, o sea, no nada más decir que no las medicinas, y ya, ¿no? No, no, sino, o sea, ver que efectivamente la hipótesis de que yo podía controlar eso sin medicinas era posible hacerlo. Ujú, Y sí, o sea, ya la presión totalmente bajo control, pero además un montón de beneficios adicionales, ¿no? De pues, estar generalmente saludable y más activo y sintiéndome bien conmigo. ujú. Eh, ¿Eso entonces, fue sí, hace 10 años? eso fue hace 10 años la primera vez. Ok. Sí. Y luego ya luego había un poco bajado la disciplina. La presión nunca volvió a subir, pero volví a subir un poco de peso y por ahí este, me hicieron un examen que decía que no, usted parece que tiene el hígado graso y dije, no, hay que volver a tomar esto en serio. Y ya, ahora ya muy bien. Oye, para empezar, a mí nunca me han tomado la presión en el dentista acá. Ajá. Ah, no, bueno, pues aquí sí. ¿Y por qué? ¿Cuál es la relación entre, o sea, qué información les da medirte la presión antes No, de no es, abrirte no la es boca? para, no es para los dientes, es como que es otro punto de intervención. O sea, aquí el dentista, por ejemplo, también te revisa, o sea, te toca el cuello, etcétera, para ver si hay algún Eso cáncer. sí. Ajá. Pues es como que algo más, una cosa adicional. O sea, que hay gente que no ve a su médico seguido, y es como que Sí. otro punto de intervención. Así, bueno, tiene una muela picada, pero además tiene que ir al otro doctor a que le chequen Sí, la sí, sí. presión, porque ah, bueno, y entonces este no, básicamente te hizo Sí, me eh, hizo tener una vida más saludable y no estar esclavizado a medicamentos, ¿no? ujú, Eh, y digo, sobre todo, o sea, es un no informado, digamos. O sea, alguien te está dando, o sea, tienes un problema, alguien te está dando una solución, que en principio es una solución que parece que es la solución fácil, ujú, pero pensar, bueno, o sea, la solución fácil realmente es lo que más me conviene, ujú, o hay otras maneras de resolver este problema que son mejores para mí, ujú, ¿no? Y pensarlo bueno, y después, si piensas que hay otra manera de hacerlo, pues intentarlo y comprobar que sí funciona, ¿no? Comprobar ujú, que cuando dijiste que no, no estabas cometiendo un error tampoco. ujú, ujú. Eso me recuerda mucho a algo que mi papá nos contó de él. Empezó a tener dolores de espalda Ajá. y entonces fue con un médico y le dijo, bueno, pues tiene dos soluciones. Lo podemos operar, pero Ujú. quién sabe si quede bien, Sí. o le voy a dar esta serie de ejercicios que tiene que hacer de ahorita hasta que se muera. Ujú. Yo, no, pues esa, por favor. Sí. Sí, 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 claro. Entonces, cada vez que nos dan dolores de espalda, mi papá es el primero que dice, te mando la lista de Ujú. ejercicios que me manda Sí. el doctor. Sí, 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 o sea, antes de una intervención, digo, quirúrgica o una intervención farmacológica, pues trata de ver si hay otras maneras de resolver el problema, ¿no? Ya sea con cambiando alimentación, cambiando hábitos, haciendo ejercicio.
ujú, esas son cosas que, como que le llaman en inglés no regrets, ¿no? O sea, son cosas que de todas maneras es bueno hacer ujú, y si además resuelven tu problema, pues mira, qué maravilla. Ya, si no resuelven tu problema, bueno, tampoco hay que ser totalmente dogmático. ujú, Y sí, o sea, hay problemas de salud que requieren un medicamento, hay situaciones que requieren una cirugía, pero ujú, no, o sea, para mí la lección de eso fue no lo tomes, o sea, no hagas la intervención que parece que te resuelve el problema rápido, inmediatamente, sin haber probado primero las otras intervenciones que dependen más de tu voluntad y de tus hábitos y y sí, de tratar de ser más sano en lo que haces. claro. Sobre todo también porque ciertos, no sé si sucede con todos, pero ciertos medicamentos te componen una cosa y te descomponen 3, Claro, y no sabes los ¿no? efectos. De alguna manera es una sustancia química que estás ingresando a tu cuerpo porque tiene algún efecto, Ujú, pero pues el cuerpo es muy complicado, ¿no? Y cómo sabes que esa molécula que estás introduciendo sí está teniendo el efecto deseado en cierto receptor, ¿cómo sabes que no tiene un efecto no deseado en otro sitio? O sea, ujú, no conocemos muchas cosas. ujú, Y sobre todo cuando no es, o sea, si la medicina es para resolverte algo rápido, ¿no? Un antibiótico, bueno, obviamente eso hay que hacerlo, ¿no? Hay que parar la ujú, infección. ujú, Pero cuando es una cosa que te dicen, no, la vas a tomar de por vida, dices, no, eso ya me pone un poco más nervioso, ¿no? O sea, estar añadiendo una molécula nueva a tu cuerpo de por vida, como ujú, que sin tener nosotros el conocimiento pleno de lo que puede pasar, cuando hay otras maneras de atacarlo, ujú, pues mejor intenta de ese lado. Y desde luego, si no hubiese funcionado, si hubiera mantenido la presión alta, pues no hubiera yo continuado el riesgo del ataque cardíaco de por vida, ¿no? O sea, ahí sí hubiera aceptado la medicina. ujú. Y hablando de este tipo de cosas, también, bueno, ahorita me quedé pensando en la pandemia y en las vacunas y en todas estas conversaciones que salieron pues en las redes sociales de los pros y los contras, de que Ujú. sí, que si no, que se trae el chip, que si no trae el chip, que se... Parte de tus conversaciones o de de las cosas que compartías en Twitter en aquel entonces tenían que ver con las vacunas o no, no te metiste en esa Mira, discusión. con las vacunas me metí a ver simplemente el tema de cómo se estaban aplicando en México y cómo, en una forma muy caprichosa, desde el Palacio Nacional decidían en qué estado, en qué municipio las iban a poner y cuándo y a qué grupo. O sea, una cosa que no se hizo en ningún otro país. Ujú, ¿No? O sea, en el resto del mundo iban abriendo por grupos de edad ujú, y todo el mundo en ese grupo de edad o en esa profesión, por ejemplo, el personal médico, tenían acceso. ujú, ¿No? Y distribuyen las vacunas por todos lados y tratar de ponerlas lo más rápido posible. En México quisieron conservar el control y que la gente asociara la vacuna a los chalecos morados de Morena para crear ah, ahí un beneficio político, ¿no? Y entonces, en vez de soltar las vacunas como sueltan las de la influenza al Seguro Social, a los gobiernos de los estados, etcétera, no. Decidieron que iba a ser unas brigadas especiales con mm, personas militares, con personas, etcétera, para mantener el control y mantener otra vez la dependencia de la gente, ¿no? Entonces yo me ujú, metí a eso, ujú, porque digo, no soy médico. Yo, ujú, yo, desde luego que me puse las vacunas tan pronto como estuvieron disponibles, ujú, todo lo que yo leía, pues decía, o sea, esto funciona, las vacunas sirven, ujú. y yo nunca he sido anti-vaxxer, ¿no? Muy bien. Ahora, antes de llegar a la última parte, quisiera saber, has mencionado que tienes hijas. Sí. ¿Qué de estos dos sís y de este no les has, bueno, a ellas les ha ayudado en algo? ¿Es algo que hayas platicado con ellas en voz alta de lo que te han traído estos sís y este no? Sí, no sé, yo creo que es pronto para saber si les ha beneficiado o no. Ujú, Eh, con, con Gaby la mayor, creo que sí, ahí pude tener algo de incidencia con ella en su elección de dónde estudiar, mm, y al final encontró una universidad que justo cuadraba con su forma de ser, con el tipo de gente, su forma de estudiar, etcétera, y le fue muy bien ahí, ¿no? Y creo que estuvo muy contenta con su decisión. ujú, Otros temas es bien difícil, ¿no? O sea, con el tema de los hábitos y de cosas así es muy difícil convencer, sobre todo a tus propios hijos,
Ujú, de que los hábitos de los papás son buenos, ¿no? O sea, un poco es, pues tú lo haces y ven ellos que funciona y ya en algún momento ellos decidirán si adoptan esos hábitos o no. ujú. Bueno, Digo, ahorita eh, es muy difícil, digo, para esta generación yo lo que veo es el tema de los teléfonos y las redes sociales. O sea, han crecido de una manera muy distinta a como crecimos tú y yo, ¿no? muy distinta. Y no, digo, y sobre todo esta primera generación que estuvo con estas cosas, pues nadie les, o sea, no creen, por ejemplo, que haya la posibilidad de estar demasiado tiempo en Instagram, ¿no? Mm, Y que no es del todo saludable estar ahí viendo todo lo que hacen los demás. Y sí, digo, sobre todo creo que a las chavas yo veo que les afecta mucho más, ¿no? Y sí, entonces, bueno, eso quizá dentro de algunos años, con más generaciones pasando por esto, empiece a haber ya más, no sé, mejor, más fuentes confiables, aparte de los papás que les digan esto no es sano y que lo crean. ujú. Pero yo creo que yo no conozco a nadie de nuestra edad que hubiese deseado haberles dado el teléfono inteligente a sus hijos un año antes o 2 años antes, ¿no? Todo lo contrario. Nosotros todavía estamos ahí alargando la fecha para Maya lo más que podemos. Claro, claro. Sí, 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 Está a punto de entrar a octavo grado, pero sí, yo me acuerdo desde que estaba en tercero de primaria, ya tenía sí. compañeritas que tenían teléfonos. No, no, y hay un montón de interacciones que se dan a través de los mensajes de texto y a través de comentarios sin contexto, sin ver la cara de la gente, Ujú, mal entendiendo lo que se dice. Entonces, no, necesitan tener, o sea, las amistades, la interacción cara a cara ujú, y aprender a leer emociones, etcétera, antes de empezar a malinterpretar lo que la gente escribe o escribir cosas que luego van a ser malinterpretadas por otras personas y que, y explotan ujú, y es unas madejas que es imposible luego desenredar. ujú. Bueno, pues eso nos va a tocar. Ojalá ya se está acercando la parte en la que venga una nueva conciencia sobre este tipo de Sí, cosas. sí, sí, sí. Oye, como esta entrevista también la van a ver mi mamá y mi papá, Ujú. Ah, entonces me antojaba sí, mucho sí. cerrar con anécdotas que tuvieras de tú y Héctor, desde chamacos o a cualquier edad. ¿Qué anécdotas recuerdas así de mi hermano? A ver, me acuerdo de las primeras es simplemente pues jugar juntos, ¿no? Jugar con Ujú. los muñequitos de las guerras de las galaxias en el jardín ahí, ¿Ah, sí? en tu casa, en mi casa. Este, digo, me acuerdo, digo, sobre todo lo que le dije a tus sobrinos en el día del Memorial, ¿no? O sea, yo de lo que me acuerdo de Héctor es que era uno de los pocos chavos de la escuela que nunca yo lo vi ser cruel con nadie, Mm, ¿no? O sea, que sí, digo, podía ser tu amigo o no ser tu amigo, pero no te iba a estar jugando una broma pesada o haciéndote sentir mal por algo ujú, o aprovechándose de que era muy bueno para los deportes y haciéndote sentir inferior. O sea, yo creo que, digo, yo que les dije, o sea, o sea, a tus sobrinos, digo, su papá fue un niño muy bueno. ujú, Este, y luego, pues sí, o sea, de las idas a acampar ujú. a Copala, ¿no? Ah, Me acuerdo que sí, o sea, en un bocho, creo que era rojo, ¿no? sí, como anaranjadito, Sí, sí. conocimos Sergio Jasso, Alfredo Castañeda, Héctor y yo. Tampoco. Sí, sí, sí. Ahí digo, Alfredo tenía un tío que tenía pues, una casita, digo, así de tabiques ahí en la playa en Copala. Ajá. Y así irnos una semana. Digo, cosas que desafortunadamente ya no se puede hacer en estos tiempos, ¿no? O sea, ¿Qué para edad los chavos, tenían? pues estábamos en tercero de prepa. Este, Entonces se fueron una semana y nos fuimos era una así. semana ahí, no entiende campaña, pero digo, porque tenía la casita esta, Ajá. pero sí, con latas de atún y con
Y sí, estar ahí una semana pues, junto al mar, ¿no? Oyendo música, platicando de diferentes cosas. Ujú. Este, luego, ¿qué más? ¿Cómo siguieron en contacto? ¿Cómo seguimos en contacto? Al principio con cartas, ¿sabes? No O me sea, cuando no, digas. no había email todavía, ¿no? Cuando estaba yo en primero de la carrera, digo, Héctor, ¿a dónde se fue acabando la prepa? Se Hizo un fue a viaje, la UAM Xochimilco. ok, pero no, ok, porque los que se fueron de viaje fueron, creo que, bueno, Alfredo Sergio Caso se había ido a Australia. El Ah, caso es que, pregunta si se fue a algún viaje antes de sí, empezar la carrera. No sí, sé, fíjate, no sé. tengo la impresión de que sí, pero no estoy seguro, porque ya se me confunde un poco, pero te digo, nos escribíamos cartas, o sea, con todos los amigos, y luego, ¿Observas cartas? sí, deben de estar por ahí en un cajón, sí, en México, no aquí en Estados Ah, Unidos. bueno, Me si acuerdo algún... que Ajá. antes de que cada quien saliera por su lado, nos hicimos fotos. Oh, Teníamos ahí, igual que tenías que esperar a que las revelaran para ver cómo había salido la foto, ¿no? sí, Entonces, un poco, o sea, esto que ya no existe ahora, ¿no? Que es esto de cosas que requieren esperar, sí. ¿no? Esperar a ver cómo se ve la foto, Ujú, mandar la carta ujú, y esperar 3, 4 semanas a tener la respuesta, porque en lo que llegó la carta la leyeron, la contestaron, te la regresaron, ujú, pero pues la emoción, ¿no? De revisar el buzón todos los días ujú, y cuando te llega la carta del amigo, wow, ¿no? Vamos a ver y qué están haciendo. ujú. Luego, Héctor me vino a ver una vez a MIT, no sé, había viajado a Estados Unidos. Todavía no estaba en la maestría él en Nueva No, York. todavía no, él está en la carrera todavía, porque Mm, eso fue en tercero de la carrera para mí o en cuarto. mm, ujú, Entonces digo, Héctor estuvo unos días conmigo en Boston, no sé si había estado también en algún otro lugar, si se había pasado por Nueva York, ujú, y ahí sí, pues, nos la pasamos muy bien, ahí, pero además, una cosa que era muy interesante, o sea, muy padre de Héctor, es que hablaba con todo el mundo, y a todo el mundo le sacaba conversación. Entonces yo me acuerdo o sea, esa semana que él estuvo conmigo ujú, en Boston, en MIT, ujú. me ayudó a conocer mucho más a gente que vivía en mi dormitorio, porque nada más de escucharlos platicando con Héctor, ¿no? De que yo estaba haciendo mi tarea por ahí y de repente, a ver, ¿y Héctor de qué tanto habla? ¿No? Y ya yo me asomaba allí, mira, están a ver, pues voy a juntarme aquí a platicar con ellos. Pero sí, o sea, él siempre hacía preguntas Ujú, pues oía cómo le contestaban y le seguía, o sea, genuinamente interesado, ¿no? En lo que la gente tenía que decirle. ujú, Y, y sí, o sea, eso a mí siempre digo, esa semana me impactó, ¿no? De que muchas cosas que yo tomaba por sentadas o que nunca me habían interesado demasiado, pues por tratar de primero contestarle a él sus preguntas, tener que investigar, ¿no? O sea, cuál sea la respuesta a esto, cuál sea el motivo de esto. Y ujú. luego verlo platicando con conocidos míos que nunca habían sido grandes amigos, pero viendo, mira, yo nunca me hubiera enterado de este aspecto de la vida de esta persona si Héctor no hubiera estado aquí de visita. ¡Ay, qué belleza! ¿Cuánto tiempo estuvo contigo? ¿Una semana, Una unos semana, días? yo creo, sí. Ujú. Ujú. Y luego después de eso, ¿ya había email o todavía no? Después de eso, digo, cuando yo estuve en México, o sea, yo estuve en México del 1992 a 94, antes de regresar a hacer el doctorado. Ujú, Y pues digo, hubo un verano que yo estuve trabajando en la Ciudad de México, también haciendo la carrera, que también ahí nos vimos, pero digo, ya no nos vimos tanto. O sea, ujú, estábamos en contacto, digo, después ya por correo electrónico, ujú, ya cuando él estaba trabajando en Nueva York, en MTV y eso. ujú. Y te digo, nos vimos creo que 3 veces cuando él estuvo aquí en Nueva York. La última vez ya con las niñas chiquitas. ¿Y cuál es ese lugar? Yo nunca lo he oído, o sea, nunca he oído de él. ¿Y queda en la ciudad de Ah, Nueva York o queda cerca? está en Nueva Jersey, o sea, tienes Ah, que está llegar en Nueva primero a mi Jersey. casa, o sea, ya está como yendo hacia Pensilvania.
Ujú. Se llama The Land of Make Believe, que ¿Y es un de qué parque, se trata? es como un Disneylandia chiquito, pero Ujú. hecho para niños chiquitos, hecho para niños como de 7 años para abajo. Ah, ok, o sea que Maya ya está muy grande Y para que la tienen, lleve a sí, y hacer. tenían, y también combinan con parque acuático, pero también estaba la casa de Santa Claus y cosas. A mis hijas les encantaba. Entonces, por eso le propuse a Héctor que viniera con Valentina para ir allá. Solo, Julián no estaba todavía. Ella, no, sí, vinieron los tres, sí. O sea, no, Julián no estaba todavía, ¿no? Ah, Ujú. pues fueron Monique, Héctor Monique, Héctor y y Valentina. Valentina, sí. Oh, y esa fue la última vez que lo Y viste. esa fue la última vez que lo vi. Sí, Ok. después platicamos, digo, algunas veces, pero no, ya no nos vimos más. ¿Platicaban por teléfono o seguía por email? No, casi no. Ujú. Digo, es pues no estar consciente, ¿no? De cómo pueden cambiar las cosas y digo, saber que la gente está allí, pero no estarte buscando. Por ejemplo, el que es muy bueno para eso, tú conoces a Ian Ahern, ¿no? Sí, Sí, Ian todo el tiempo habla por teléfono, ¿no? sí. Y pues es una manera de conservar el contacto, ¿no? Y es un poco lo que estoy tratando de hacer yo más. Ujú. Cuando Héctor murió, ¿fue la primera muerte así de alguien de tus cuates que te había Sí, tocado? sí. ¿Cambió en algo? O sea, además de ser el recordatorio muy claro de hay que estar más al pendiente, ¿cambió en algo tu vida? ¿Cambió en algo tu perspectiva sobre las amistades o sobre algo? Digo, sobre todo eso, ¿no? El de hay que estar más en contacto y hay que buscar más a los amigos. Ujú. No lo suficiente, ¿eh? O sea, yo sigo viendo, o sea, si hiciera un análisis frío de cómo invierto mi tiempo, ¿Todavía este, no? no, digo, sobre todo ahora digo, a través después de la pandemia y con el Twitter y eso, es una manera muy fácil de perder el tiempo. Entonces, sí, como que hay que saber la disciplina de no, o sea, no te pongas a leer estas cosas, más bien, dedica tiempo a llamar por teléfono, Ujú, que no es lo mismo que estar nada más de repente mandando algún mensaje. ujú. Oye, una última pregunta. Esto que decías de que cuando tú te vas, am, te partes como en dos y nunca Ujú. vuelves a hacer esto. am, ¿Es algo que le desearías a tus hijas? O sea, lo que querría hacer es hacerlas mucho más conscientes. Ahora, aquí en Estados Unidos es como normal, ¿no? O sea, muy poca gente estudia en el lugar donde creció. Mm, Digo, no se van a otro país, pero se van a otro estado. ujú, O sea, por ejemplo, Gaby se fue a Massachusetts a estudiar. ujú, Natalia está en Long Island. ujú, Entonces, digo, sigue siendo manejable en coche, pero sí, ya no estás ya saliste de tu pueblo, ¿no? O sea, ya no es esto de dos mundos completamente diferentes, pero sí es un poco medio estirado, ¿no? Medio empezando a hacer la dispersión este. ¿te han mencionado en algún momento la posibilidad de irse a otro país a probar suerte? Todavía no. Digo, tienen las tres nacionalidades, o sea, México, España y Estados Unidos, entonces tienen la manera de hacerlo si algún lugar les interesa hacerlo. Ujú, Pero sí, si me dijera, por ejemplo, me quiero ir a Irlanda, digo, pues sí, ok, nada más déjame te comparto un poco mi historia, ¿no? Y cuál es la implicación pues de irte a otro lugar. porque no me quedé pensando, a ti se te parte toda la mitad, pero a la gente que se queda Ujú. también se le parte algo, ¿no? Cuando tú te vas. Entonces ahorita, si tus hijas se te fueran a otro lado, a ti se te partiría también otro cachito de... Claro, de hecho, digo, ahorita ya, o sea, la decisión ya nos estamos acercando, qué miedo, ¿no? A cuando tienes que tomar la decisión de retirarte o no retirarte. Ujú, Y un poco antes la decisión era, pues si me retiro en México, ¿no? Ahora no, ¿no? O sea, ahora es, bueno, va a estar en función de dónde estén las hijas. ujú.
¿no? claro. Porque sí, o sea, es la idea de pues, tratar de, de no hacer esto de todas las relaciones a distancia. Ujú. Muy bien. Bueno, Alejandro, ya casi vamos a completar nuestro tiempo. Antes de irnos, si tienes fotos, imágenes que quieras compartir sobre tus dosis y tu no, me las mandas para que las ponga al final de esta entrevista. Pero otra cosa que te quería decir, si tienes esas cartas de Héctor Pues sí, y pues hay algo que se pueda compartir, porque sí, si eran así ujú. conversaciones muy entre ustedes y de cuates, mejor no, pero si hay algo que se pueda compartir, regálanos una copia. Pues la próxima vez que vaya a Cuernavaca, tengo que meterme al cajón de los recuerdos y buscarlas. Ok, Porque digo, no tengo esas cosas aquí. bueno, Ujú. prometido. Pero sí, prometido, me doy ahí un clavado. Pero las lees primero, solo si se pueden compartir. Sí, 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 Si sí. no, mejor las dejamos. Está como hace ratito estaba viendo una entrevista con Isabel Allende y decía que ella y su mamá desde el 1987 se escribían cartas diario Ujú, y se las mandaban. Entonces, una vez que muere la mamá, ella las conserva todas y son como 24,000 cartas. Y entonces le dice a la chava que le está entrevistando, ay, pues estaría padrísimo luego que las leyeran tus nietos y los sí. nietos de tus nietos. Dice, no, mi hijo sabe que cuando yo me muera, esas cartas las Se tiene van a que quemar. quemar. Sí, Dice, porque hablábamos mal de todo mundo. claro. Entonces, bueno, con esa nota de Isabel Allende, tú lees las cartas de Héctor y Dime, sí, sí sí, se vamos a ver pueden si se puede compartir, no se compartir. puede compartir. Mejor ni nos digas. Bueno, Alejandro, te agradezco muchísimo que hayas dedicado este tiempo a contestar mis preguntas y hablar de todo lo que hablaste y a hacer Héctor presente todavía en nuestras vidas. Muchísimas gracias por haber No, venido. gracias a ti por pensar en mí. Pasé muy bien ahorita platicando contigo y acordándome de todas estas cosas. Y pues sí, por ahí te mando. Te digo, lo del segundo sí está fácil porque te digo, te voy a mandar los enlaces a YouTube para que me veas ahí dando Ok, mis clases de cómo protegernos contra el COVID. muy bien. De los otros tendrá que ser cuando, digo, todas esas fotos están en Cuernavaca, no las tengo aquí. Ok. Ujú, Bueno, tú me mandas lo que puedas y lo que sí, quieras. ujú. Y bueno, pues muchísimas gracias, Alejandro. Que No, pases buena tarde. igualmente. Buena Bye, sí, noche ya. sí, Gracias, bye. bye.